Con ellas cerraremos las tertulias con otro tema de ética, los vientres de alquiler. No es ficción, está pasando un cuento sobre esta nueva forma de violencia patriarcal. Las dos participantes de las criadas, Mónica Zúñiga y Mirta Pena, están aquí con nosotras, y Berta García, copresidenta de CIAN, Coalición Internacional para la Abolición de la Explotación Reproductiva. Por videoconferencia conectaremos con ella. Nos está escuchando ahora ya. Sí, vale, eso es. Nos está escuchando y luego ya la veremos. Expondrán cómo funciona el negocio internacional de la compra de bebés en colaboración con los estados proxenetas reproductivos y los estados cómplices. Orduan, bueno, Mónica eta Mirta, zuen hitza da, ¿vale? Así. Lo primero, dar las gracias a la Asociación de Mujeres Andereak por habernos invitado hoy a estar aquí para hablar de la explotación reproductiva, un tema que afecta a las mujeres, a cómo se nos ve a las mujeres en la sociedad y, en definitiva, cuál es el lugar que se nos otorga en ella. Bueno, un poco de lo que vamos a hablar es, primero hablaremos sobre la situación estatal de los vientres de alquiler. Luego hablaremos un poco de las criadas y, bueno, por qué surgió el colectivo y qué es lo que, a raíz de qué surgió y qué es lo que hicimos, ¿no? Y luego hablaremos también de la situación a nivel internacional, del altruismo, y luego, bueno, hablará Berta sobre lo que se está trabajando a nivel europeo. Entonces, bueno. Como ya demostró Gerda Lerner en su libro La creación del patriarcado, la sexualidad de las mujeres, esto es, sus capacidades sexuales y reproductivas, se convirtió en una mercancía antes incluso de la creación de la civilización occidental. Queda patente en los primeros testimonios escritos que se conservan, donde se recogían leyes sancionando prácticas que posiblemente ya eran muy anteriores y que regulaban la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres, clasificándolas y dividiéndolas según el servicio que daban a los varones de su comunidad. Aunque las mujeres hemos tomado conciencia de la subordinación a la que históricamente hemos estado sometidas, parecemos enfrentarnos a la hidra de 7 cabezas. Cuando cortamos una, aparece otra. Y es que, como sostiene Celia Amorós, los pactos patriarcales son metaestables. Esto es, mientras se preserva de alguna manera la distribución del poder que ubica a la mujer en una posición de inferioridad, las formas se van adaptando a las distintas configuraciones culturales e históricas de organización social y económica. Ya no nos regimos por las antiguas leyes. En nuestras sociedades formalmente igualitarias, hoy priman las lógicas de mercado, y el control de nuestra sexualidad sigue siendo un garante de poder y hoy, en nuestro mundo neoliberal, la base de un lucrativo negocio sobre la que se pretende y se sigue legislando. La explotación de mujeres con fines reproductivos es un negocio que no ha dejado de crecer. Según estimaciones del informe de Global Surrogacy Market Report, en 2018 la venta de bebés nacidos por subrogación generó unos ingresos que alcanzaron los 6.000 millones de dólares. Se prevé que en 2025 la cifra de negocio del baby business llegue a los 27.500 millones de dólares, lo que supone una tasa de crecimiento anual del 25%. De estos 27.500 millones de dólares, 17.700 millones serán ingresos generados exclusivamente por las clínicas de fertilidad, lo que equivale a un 64% del total. El resto, un 36%, se lo reparten entre comercializadoras, servicios jurídicos y empresas satélites. De total de la cifra de negocio a nivel mundial, las mujeres solo percibirían el 0,9% de los ingresos generados. ¿Cuál es la situación en nuestro país? En 2006 se aprobó la Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida. Esta ley declara nulos de pleno derecho los contratos de gestación por sustitución. Los vientres de alquiler sí que están regulados en nuestro país
y son de facto ilegales. Se declara además que la filiación de los hijos se establece en el parto, esto es, la mujer que gesta y da a luz es la madre, pudiendo el padre biológico reclamar la paternidad. Desde entonces, los intentos de legalizar la práctica no han cesado y el debate sobre el alquiler de mujeres, o sea, recordemos, de seres humanos, para conseguir ser madre o padre parece estar siempre sobre la mesa. Aunque, como hemos dicho, la práctica no es legal en nuestro país, en 2010 se dicta la instrucción del registro de 5 de octubre de 2010 que permite inscribir a niños nacidos por vientre de alquiler en otros países donde la práctica es legal, a través de las embajadas españolas. Esta instrucción es un documento de funcionamiento interno del registro civil. O sea, no tiene rango de ley y para su aprobación no se dio un debate parlamentario. Tenemos, por lo tanto, una puerta de atrás que permite la explotación de mujeres en el extranjero. En 2017, coincidiendo con un momento en el que algunos famosos anunciaban a bombo y platillo ser padres a través de un vientre de alquiler, hubo una propuesta por parte del partido político Ciudadanos para legalizar la práctica. Aunque la propuesta no prosperó, el debate se colocó nuevamente sobre la mesa y mostró el posicionamiento de políticos y partidos sobre la práctica. Algunos de nuestro entorno se mostraron entonces favorables a una nueva regulación. El PNV, aunque recientemente ha apoyado en 2023 la última reforma de ley del aborto, donde se declara la práctica un modo de violencia contra las mujeres, se mostró partidario. Y Bildu consideraba que podía hacerse de un modo altruista a través de la sanidad pública. También en 2017 el gobierno vasco anunció que daría permisos a los funcionarios que optaran por la gestación subrogada, equiparándola a un proceso de adopción o de acogimiento. O sea, esa norma de gobierno vasco sigue en vigor. Dile que hables un poco por el micrófono. ¿Está encendido? Sí, está aquí. ¿Ahora? ¿Sí? Hola. Es que no se oye casi nada. Ya, a ver. ¿Está ya? ¿Hola? No. Ya, a ver. Se supone que... Sí, porque igual cuando atrás no llega, ¿verdad? Sí. Sí. Sigo por donde estaba. Estábamos hablando de lo que se sucedió en 2017 cuando se intentó reabrir el debate sobre regular la gestación subrogada para hacerla legal, porque regular está, como hemos dicho, ya está regulada y es ilegal en nuestro país. Estaba hablando ahora de que los funcionarios, por ejemplo, en gobierno vasco, pueden acceder a permisos para ir a otro país a traer un niño, equiparándolos a un proceso de adopción o de acogimiento. Y en 2017, cuando se aprobó esta normativa, Josu Erkoreka, que era entonces diputado del Parlamento Vasco por el PNV, calificó la decisión como un paso adelante en el reconocimiento para los nuevos modelos de familia presentes en la sociedad del siglo XXI. Bueno, dentro de este debate, ese mismo año se reunió el Comité de Bioética con el motivo de la propuesta de ley de Ciudadanos y realizó un informe que no era vinculante, donde se rechazaba por unanimidad la legalización de la gestación por sustitución. El deseo de una persona de tener un hijo, dice,
el informe, por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas. El informe considera que la mujer pierde el principio de dignidad, deja de ser un fin en sí mismo para ser un medio. Considera que se instrumentaliza a las mujeres como vehículo para cumplir el deseo de otros convirtiéndolas en objetos. Declara, por otro lado, y recogiendo lo que se indica en la Declaración de Derechos del Niño, que nuestro país suscribe, que los niños no pueden ser objeto de una transacción comercial. También que tienen derecho a su identidad y a conocer sus orígenes biológicos. Y va más allá, solicitando un cambio en la legislación nacional para endurecerla y que cumpla el objetivo con el que fue creada. Así como que España inicie la promoción de leyes internacionales para evitar que la práctica se realice en otros países. También plantea prohibir la práctica para poder poner sanciones. O sea, la Ley 2006 solo declara nulos de pleno derecho los contratos, pero no los prohíbe, por lo que no puede imponer sanciones. También pide que prevalezca el criterio del Tribunal Supremo sobre la instrucción del registro, que en 2014 ya dictó una sentencia en la que se decía que la inscripción en la embajada debía hacerse acorde a la ley española en cuanto a la filiación por parto. Esto es, debía aparecer la mujer que había gestado como madre, que es lo que establece la ley 2006, tal y como indica esta ley, ¿no? Una instrucción elaborada por notarios y registradores no puede equipararse en rango a una sentencia del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo se manifestó nuevamente en una sentencia en 2022 en un caso en el que una mujer pretendía traer un bebé desde México, en contra de la gestación subrogada, al considerar que los vientres de alquiler entrañan una explotación inaceptable para el niño y la madre. Ambos, dice la sentencia, son tratados como meros objetos, no como personas dotadas de dignidad propia, de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esta dignidad. Recientemente, en febrero de 2023, se aprueba la Ley Orgánica 1 de 2003 de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2-2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. O sea, la ley del aborto que se ha reformado recientemente, donde se establece la gestación por sustitución, una forma de violencia contra las mujeres. Se prohíbe su publicidad y se indica que se promoverán campañas de concienciación ciudadana al respecto. Aunque la intención es buena, lamentablemente la ley no establece ningún modo de sanción y tampoco aborda la derogación de la Instrucción 2010. Esta instrucción, que podría derogarse tan fácilmente como se puso en vigor, sigue vigente, funcionando como un reclamo y un auténtico coladero para el tráfico de bebés. Admitimos que es una práctica violenta para las mujeres de nuestro país, pero para el resto parecemos mirar para otro lado. En 2023, Bilbao pareció convertirse en el epicentro de la promoción de la explotación reproductiva con la organización de 2 congresos relacionados. Y luego, nuevamente esta semana, ha tenido lugar una mesa redonda también en el Colegio de Médicos de Vizcaya, organizada por la Asociación Vasca de Periodistas y patrocinada por el Ayuntamiento de Bilbao y la obra social de la BBK. Y una mesa redonda con una postura única: la legalización de la gestación subrogada. En el informe presentado por Emakunde en 2018, titulado Gestación subrogada o vientres de alquiler, se estima que podrían estar llegando anualmente a España entre 1.000 y 1.400 niñas y niños nacidos mediante explotación reproductiva de mujeres en otros países, de los cuales unos 250 estarían registrados en Euskadi, lo que indica un alto porcentaje en relación al total estatal. En junio de 2023 se celebró en el Hotel Barceló Nervión el primero de los congresos del que hablaba, que fue el 16º Congreso de la Asociación Nacional de Clínicas de Reproducción Asistida, ANACER,
donde se programó una mesa redonda para abordar lo que insisten en denominar técnica de reproducción asistida. No es el primero ni será el último. España es líder en tratamientos de fertilidad en Europa, también en donación de óvulos. Y las clínicas parecen estar ávidas por sumarse al carro de los vientres de alquiler. La fecundación in vitro, que es el modo de fecundación que se lleva a cabo en un vientre de alquiler, desde luego puede ser una técnica, es una técnica, pero la gestación subrogada puede considerarse una técnica. ¿Acaso podemos las mujeres formar parte de una técnica, de un proceso? En julio de ese mismo año se celebró el primer Congreso Internacional de Mujeres y Gestación Subrogada. Convocado por las asociaciones Son Nuestros Hijos, que es el lobby que aquí pretende legalizar la práctica, Urumen Amecha, su filial en Euskadi, y Red Libre, que es la red latina de investigadores en biotecnologías reproductivas, que opera en países de Sudamérica, de habla en Italia, en España y de habla latina o portuguesa. En enero de 2023 se formó una agrupación de varios colectivos feministas de Euskadi con el objetivo de frenar el segundo congreso, que era el primero que se había publicitado, dando lugar a la agrupación de las criadas. Perdida la batalla por el discurso por parte de los partidarios de legislar nuevamente sobre el cuerpo de las mujeres, la nueva argucia para promocionar, normalizar y blanquear el negocio parece ser poner en la palestra a mujeres para que hablen favorablemente de la práctica, con estrategias como aludir a la reelección de las mujeres o hacerlo para pasar por incluso feminista, como si la explotación reproductiva de las mujeres pudiera ligarse en modo alguno a las reivindicaciones emancipatorias del feminismo. Testimonios individuales utilizados para tratar de ocultar otros. Los de cientos de mujeres sin recursos que se ven abocadas a alquilar sus cuerpos y a vender a sus criaturas para poder subsistir. No solo en países menos desarrollados económicamente, sino también en países como Estados Unidos, un país con una dudosa tradición en derechos humanos, que no ha ratificado la Convención Internacional de Derechos del Niño y donde la tasa de mortalidad materna ha ido en aumento, siendo una de las más altas entre los países desarrollados, y donde un seguro médico no está al alcance de todo el mundo. Hoy en día, como dice Ana de Miguel en su neoliberalismo sexual, vivimos en sociedades probablemente igualitarias, donde la desigualdad sigue encontrando el modo de mantenerse. Ya no se reproduce por coacción explícita de las leyes, ni por la aceptación de ideas sobre la inferioridad de la mujer, sino a través de la libre elección de aquello a lo que nos han encaminado. Lo que Alicia Puleo viene a denominar patriarcados basados en el consentimiento. Lo de la socialización diferencial encubierta, las arraigadas prácticas discriminatorias en el mercado laboral, la difusión de poderosos mitos patriarcales a través de los medios de comunicación propician la aceptación de la desigualdad. Las sociedades neoliberales en las que vivimos nos venden constantemente a las mujeres la posibilidad de sacar rédito a nuestros cuerpos. El consentimiento, el dinero y los medios de comunicación de masa se limitan a hacer aceptable lo inaceptable, sostiene Ana de Miguel. Y es que nuestra sexualidad y nuestra capacidad reproductiva siguen siendo un bien de tremendo valor. Bueno, organizamos varias acciones con una impecable puesta en escena, usando la estética de la exitosa serie del cuento de la criada, que está basada en el libro del mismo título de la canadiense Margaret Atwood, escrito en 1985, que muestra una distopía futurista donde se limitan los derechos de las mujeres a quienes se dividen en castas. En la trama se promueve el miedo y la sospecha entre ellas. La criada es una mujer que se considera un objeto, cuyo valor está en sus ovarios, siendo un receptáculo necesario para alcanzar el nivel de nuevos nacimientos deseado en un país ficticio llamado Yile. Así, el régimen controla con mano de hierro hasta los más infinitos detalles de la vida de las mujeres,
su alimentación, su indumentaria, incluso su actividad sexual. Aunque se trata de un mundo distópico y ficticio, el paralelismo entre castas del libro y la relación, por ejemplo, entre mujeres pobres y personas ricas, que se da en la explotación reproductiva, el control sobre las mujeres que se impone en los contratos de alquiler, que luego veremos, y dar valor de mercado a las mujeres como un medio de reproducción producen auténtico vértigo. A lo largo de 3 meses realizamos varias concentraciones en diferentes puntos de Bilbao. Desde la primera concentración del 15 de abril en el portal de Zamudio del Casco Viejo, durante mayo y junio estuvimos también en la Plaza Circular y en la zona de los jardines de Albia, repartiendo cientos de flyers informativos y contestando a las preguntas de quienes se nos acercaban. En abril hicimos público nuestro manifiesto que contó con más de 1000 firmas y que enviamos a la Alcaldía de Bilbao y a todos sus grupos municipales. A principios de mayo, ante la ilegalidad de hacer publicidad de un acto que promociona una práctica prohibida en el Estado, como indica la última reforma de ley del aborto, cursamos una denuncia en la Fiscalía de Vizcaya. Aprovechando la proximidad de las elecciones municipales del 28M, enviamos también una carta abierta a partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Bilbao, pidiéndoles un posicionamiento sobre la mal llamada maternidad subrogada y la celebración de estos congresos en la villa. El único partido que respondió a nuestro llamamiento fue Unidas Podemos, que había promovido la modificación de la ley del aborto, incluyendo la gestación subrogada como medio de violencia de las mujeres. Bueno, el Congreso de Anacer se celebró en junio con medidas de seguridad y a pesar de nuestras protestas. Nos vieron, escucharon en las 2 concentraciones que organizamos el viernes 16 y el sábado 17 a las puertas del Hotel Barcelona Río. Fue entonces cuando por fin algunos medios se acercaron tímidamente a interesarse por nuestra protesta, que hasta ese momento solo recogían publicidad sobre el congreso que se iba a celebrar, ¿no? Favorable. Ninguno de nuestros intentos de comunicarnos con la administración recibió respuesta. Siendo así, se entregaron en mano con objeto de que quedaran registradas en las cartas al Centro Azcuna y al Ayuntamiento, exigiendo la anulación inmediata del primer Congreso Internacional de Mujeres y Gestación por Sustitución. La respuesta del Centro Azcuna, que es un centro de titularidad municipal, donde iba a hacerse promoción de la gestación subrogada, ante la celebración de este evento que promocionaba la explotación reproductiva de mujeres, fue que ellos no entran a valorar el contenido de los actos que se celebran en dicho centro. O sea, solo alquilan la sala. Estas 2 denuncias y su única respuesta se presentaron acompañadas de la queja posterior presentada ante la Ararteko, que también presentó la asociación Andereak. En su respuesta se consideró que existe, y cito literalmente, el derecho de las mujeres a disponer de sus cuerpos para los fines que ellas determinen con una voluntad libremente acreditada y que le corresponde velar por su efectivo cumplimiento. Bueno, decir que no conseguimos frenar el Congreso, pero sí que creemos que incidimos en los medios y también creemos que en la opinión pública. Como he dicho, al principio las noticias eran favorables al Congreso y hacían un montón de entrevistas en los medios, ¿no? Fascinados, ¿no? Pero al final todas las noticias sobre el Congreso iban siempre acompañadas de una crítica del sector feminista al respecto. También conseguimos que nuestra voz llegara a los partidos políticos en el Parlamento Vasco. El 9 de octubre de 2023 acudimos a la Comisión de Igualdad del Parlamento Vasco de la mano del Elkarrekin Podemos y Izquierda Unida, que fue el único partido que respondió a nuestros emails y se posicionó contra la explotación reproductiva abiertamente. Y el 8 de febrero de este año acudimos también al Parlamento Vasco para valorar la propuesta no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos a partir de abrir el debate para regular la compraventa de bebés. También decir que ANACER, la Asociación de Clínicas, en su congreso anual, este año
no habla de la gestación subrogada. No sabemos si es casualidad o, bueno, nos gustaría pensar que no. Hola, ¿se me oye? Sí, si está muy alto me decís también y lo quito. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de la situación que hay actualmente en los diferentes países o en los más importantes, bueno, que tengan más actividad, para comparar un poquito la legislación que hay entre unos y otros y bueno, y para hacer una comparativa también y para entender un poco cómo se puede cambiar, ¿no? Comprar en un sitio que es legal y luego legalizarlos en los que no son legales, ¿vale? Entonces, para hacer un análisis de la explotación reproductiva es necesario, como estaba diciendo, hacerlo a nivel internacional, ya que es un mercado transnacional que traspasa otro tipo de fronteras, las de la ética. Quedan muy en evidencia dos cosas. El tráfico, transferencia de personas de sur a norte, de países empobrecidos a los desarrollados, que supone una nueva forma de extractivismo reproductivo. Esto es Galicia Culebro. Es también un denominado neocolonialismo reproductivo. Bueno, eso. Personas de los sitios más pobres a los supuestamente desarrollados. Siempre es en esa dirección. Y otra cosa que también queda bastante claro al hacer el análisis a lo largo de los años es que los cambios en la legislación son efectivos y produce que las clínicas, o sea, el negocio, se vaya trasladando de unos países a otros para sortear las restricciones. Pero si se legisla, funciona. O sea, eso. No se disponen de muchos datos oficiales, pero el trabajo de investigación que han hecho desde Stop Vientres de Alquiler, varias mujeres han publicado entre ellas, pues nos muestra bastantes datos, ¿vale? Que tenéis en la página web tenéis el enlace por ahí y si no os recomendamos el libro que se titula En el nombre del padre. Vale, entonces, los inicios de la gestación por sustitución, en Estados Unidos, claro, ¿no? Ahí empieza todo el capitalismo siempre. En los años 80, cuando las técnicas de reproducción humana asistida permiten tener un bebé a partir de un embrión ajeno, se deslocalizan, ¿vale? Porque al principio se hacían con el óvulo propio de la mujer explotada. Entonces, esto, o sea, que el embarazo salga adelante con un embrión ajeno, pues eso hace que la industria se deslocalice. ¿Y a dónde van en primer lugar? Pues a la India, a Nepal, a Tailandia. Es más barato, se respetan menos los derechos humanos, los de las mujeres especialmente en estos países, y es más fácil de disociar a la mujer para que no se piense la madre del hijo que va a tener. ¿Vale? Como el material genético no le pertenece, pues un niño caucásico, pues bueno, y sobre todo por la falta de respeto a los derechos humanos. En el año 2015 sale a la luz a nivel internacional lo que estaba sucediendo en los países asiáticos, de India y alrededores. Pues malas praxis médicas, confinamiento y hacinamiento de las mujeres, maltrato psicológico, bebés abandonados o destino de las criaturas. Entonces es ahí cuando no les queda más remedio que en esos países modifican la legislación en 2015 poniendo restricciones a los compradores que eran el 80% extranjeros. Hubo un momento en una zona determinada de la India, una región, en esta época que el gobierno se dio cuenta que habían desaparecido como el 20% de las mujeres. Y cuando se haga el siguiente recuento a nivel mundial, que no sé cuándo toca muy bien, pero igual ya no somos la mitad de la humanidad. O sea, fue brutal lo de la India. Entonces, claro, no les queda más remedio que legislar, ¿vale? Entonces, cuando la industria en 2015, más o menos cuando la industria low cost se desplaza a Europa del Este, ¿vale? Pues Ucrania, Georgia, Albania, Grecia, donde se mantiene en la actualidad. La guerra de Ucrania ha afectado, pero no ha eliminado la actividad y se ha reactivado el negocio para compensar, pues en países que no está regulado como Colombia o México, que sí está regulado en un estado, se permite, bueno, ha ido cambiando en México a lo largo de los años de la legislación, pero en esos países son donde ahora están actuando los lobbies sobre los gobiernos para que lo regulen la altruista, ¿no? En Colombia se debate
se está utilizando el método de Estados Unidos, pero dándole el tema altruista, vamos, pero vamos, que les encanta. En cambio, los estados de los compradores siempre son los mismos, pues Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Canadá, Japón, China, España, Italia, eso no varía. Entonces, vamos a analizar la situación actual por países y hablar brevemente de los más relevantes, como dije antes. Para ello clasificaremos los estados en proxenetas y cómplices. Por ejemplo, cómplice sería el Estado español, el sueco, el italiano, el francés, porque lo prohíben en sus países, pero como ha dicho Mónica, o no lo regulan, pero sus ciudadanos son los mayores compradores en el extranjero. Y luego están los estados proxenetas, los que directamente lo permiten y lo fomentan, porque además de los intereses que pueden tener con lobbies en los gobiernos o las instituciones, la divisa extranjera con el turismo reproductivo pues hace que reciben divisa extranjera, ¿vale? Porque puedes ir al Caribe a comprar un bebé, ¿no? Con un pack de vacaciones, pues en sitios como México o Tailandia. Vale. Entonces, voy a hablar un poquillo así por encima resumido de los países donde es legal comercial. Bueno, es legal la comercial en 12 países, de todo el mundo, legal la comercial solo en 12 países. Os los voy a nombrar un poco para que veáis que la mayoría son patriarcado del coercitivo brutal. Bueno, Albania, Armenia, Benin, Bielorrusia, Estados Unidos en algunos estados, Georgia, Irán, Israel, Kazajistán, México en algún estado, Rusia y Ucrania. Hablaremos de dos de ellos, ¿vale? De Estados Unidos y de Ucrania, de esto de la comercial, de donde es legal la comercial. Bueno, pues en Estados Unidos el precio del bebé ronda entre los 110.000 y los 160.000 euros. Eso, como dije antes, es el origen de esta barbarie, en 1985, los 80, por ahí. Y eso es ilegal en algunos estados, en otros está prohibido y otros está sin regular. Pero bueno, eso no, o sea, pero da igual, las mujeres se van de un estado a otro para hacerlo, tampoco es muy relevante y cada vez son menos los que los prohíben. Y los estados, uno de los estados más permisivos serían California, Texas y Florida. Son los con legislaciones más permisivas pues, para los compradores, claro. Pueden acudir tanto parejas como personas solas. Y eso, en la afiliación, en los contratos en Estados Unidos, se establece mediante sentencia judicial, una sentencia judicial que se emite antes de la transferencia embrionaria, es decir, antes de transferirle el embrión a la mujer explotada, y hay una sentencia que establece que los compradores son los padres. Entonces, no queda rastro de la madre, no se sabe quién es la madre. Esto es bastante grave. Lo que pasa es que bueno, Estados Unidos tampoco es el ejemplo de cumplidor de derechos humanos, ni siquiera tiene suscrito el Convenio Internacional sobre los Derechos de la Infancia, entonces bueno. Hay otros países más que se hace así, pero bueno, en Canadá y en Portugal, pero bueno. Y nada, la instrucción, de hecho, la instrucción de la que habló antes Mónica, que conocemos del 2010, de la Dirección General de Registros y Notariado, está hecha para los bebés comprados en Estados Unidos, porque es la vía que deja, ¿vale? Lo que dice la instrucción es, si hay una sentencia reconocida en el país que establezca a los padres, pues eso, España en los consulados en el extranjero lo registra, sin ningún problema. Y es el sitio recomendado para explotar a mujeres por todas las agencias si te lo puedes permitir, ¿vale? Estados Unidos es lo mejor. Luego, voy a hablar un poquito ahora de Ucrania, ¿vale? En Ucrania es mucho más barato, si no tienes tanto dinero, o bueno, si eres un matrimonio heterosexual, pues igual lo puedes hacer ahí, aunque cada vez menos. Ahora o sea, en los últimos años no se admitieron tantos registros en Ucrania, ahora os explico un poco, os comento cómo se registran las criaturas. Pero bueno, Ucrania, desde el 2015, cuando se trasladó a Europa del Este el grueso de la low cost, es la cuna de Europa, ¿vale? Se supone, se dice que es el 25% del negocio a nivel mundial está en ese país, ¿vale? En concreto, la empresa es Biotexcom, es la principal empresa. Está solo disponible para matrimonios heterosexuales, y al menos el hombre tiene que aportar los espermatozoides, ¿vale? Eso en principio es así. Y la afiliación se establece tras el parto, ¿vale? Entonces, primero se emite un certificado del Registro Civil de Ucrania donde aparece la madre real, ¿no? La mujer explotada, con el padre que ha aportado la carga genética, y con el mismo certificado de registro se presenta la renuncia a la afiliación por parte de la mujer explotada. Entonces, con esos dos documentos, en el Registro Civil ucraniano
sí que lo registran a nombre de los padres directamente, de los compradores directamente, pero el español no. Es decir, con esa documentación, con el registro de los compradores ucranianos, del registro civil, en España solo lo registran a nombre del padre. Vale, pues eso lo deben vender pues como pues una aventurilla en Ucrania y me voy a hacer cargo de la criatura. Entonces hay un procedimiento, creo que es especialillo, así rápido, que en 6 semanas la mujer, la cónyuge del comprador, o sea, la compradora, lo adopta, o sea, a través de una adopción. En estos casos sí que queda, ¿no?, rastro de la madre, que bueno, es bastante importante, aparte de los derechos del niño, pues por temas médicos o alguna... Eso, que se tiene que saber quién es la madre. Y eso. Y luego también en Georgia, aunque no voy a hablar más así en concreto de él, bueno, también se descubrió pues, una red de trata de personas bastante grande. Lo que hacen en Georgia en concreto, que es bastante sangrante, es que la reclutan de los centros para violencia sobre la mujer, y de ahí la reclutan y de ahí, pues, porque se les acaba lo que sería el periodo que pueden estar allí, y entonces, pues eso, o sistema prostitucional o vientres de alquiler, pues ahora más vientres de alquiler. Y eso. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los países donde es legal la llamada altruista, ¿vale? La mal llamada altruista. Sería Canadá, Brasil, Cuba, Grecia, Gran Bretaña, Macedonia, Nepal, Portugal, Sudáfrica, Tailandia, Vietnam. Y además todos los donde es legal la comercial, evidentemente es la altruista también se puede hacer, claro. Vale, voy a hablar un poquito de Portugal y un poquito más de Grecia. Vale, bueno, en Portugal, nada, comentar que es legal la altruista desde hace poco, ¿vale? Pues para parejas heterosexuales o parejas de mujeres cuya infertilidad sea acreditada por el Instituto Portugués de Infertilidad. O sea, tienes un organismo público que certifique la infertilidad y entonces te daría paso a su legislación altruista que han aprobado hace poquito, ¿vale? Fue aprobada en 2016, recurrida ante el Tribunal Constitucional Portugués y solo ha estado en vigor un año esta normativa, desde el 2016. La última reforma, la última modificación ha sido en 2021. Lo que hicieron para salvar la inconstitucionalidad de la normativa fue que establecieron un periodo de 6 meses, no estoy muy segura del periodo, pero creo que son 6 meses, después del parto, en el que se puede renunciar al contrato por parte de la madre. O sea, que habría el arrepentimiento, claro. Bueno, ha habido un intento no exitoso con esta normativa de hacerlo en Portugal entre familiares, madre e hija, y no fue adelante, porque bueno, ya sabéis que es sobre el 50% de los embarazos realizados con el embrión de otra mujer, un molécula de otra mujer, van adelante. Entonces, bueno. Y entonces eso no fue adelante y no ha habido ningún caso por la legislación que tienen aprobada. En cambio, GestLife, que es una de las muchas empresas que anuncian, tienen páginas web para que elijas el país en función de tu forma de familia y tu dinero, ¿no? Es una de las principales informadoras, publicita el proceso para hombres solteros portugueses, o sea, para los portugueses, esta empresa les publicita aportando material genético para hombres homosexuales solteros en Albania o para parejas heterosexuales casadas en Ucrania. O sea, al final lo que hace que se apruebe una ley altruista o de cualquier tipo es, como vamos a ver ahora en el caso de Grecia, que se convierte en una trata enorme, o que lo que hace es en sus países propios donde está aprobado no se hace porque ninguna mujer se sometería a este procedimiento y eso porque es muy real esto, o sea, pero lo que permite es que ellos en cualquier país que sea legal, o sea, es muy fácil registrarlos. O sea, en Portugal ahora no tienen tanto problema como los compradores de aquí, que tienen que ir a Estados Unidos para asegurarse. Entonces, claro, sobre la vía, eso lo pasa también en Gran Bretaña y en Canadá. Tienen aprobadas las altruistas, pero por mujeres de allí casi no se practica. No quieren. Claro, no quieren. Ni siquiera las griegas quieren. En Grecia, que también está aprobada la altruista, las mujeres de Grecia no quieren, porque no quieren, lógico, porque no quieran. Lo que se hace en Grecia es traer mujeres en otros países. Vale, voy a hablar ahora un poquito de Grecia, contar un poco el resumido, el caso Grecia, que le llamamos nosotras. Bueno, en Grecia, aunque es altruista, claro, él tiene un precio, es altruista para la mujer, ¿no? Los compradores también tienen que pagar. En Grecia el precio de la criatura está entre 75.000 y 85.000 euros. Bueno, en el año 2002 en Grecia
se legaliza la gestación subrogada altruista, pero solo para residentes permanentes en Grecia. En 2005 se modifica la ley y se establece la compensación económica para la madre utilizada como vientre de alquiler. En 2014 se suprime el requisito de que tanto las madres utilizadas como vientres de alquiler como los compradores sean residentes permanentes en Grecia y a partir de ese momento puedan ser residentes temporales sin duración mínima de estancia. Pues entonces, bueno, empezó la fiesta. Un número significativo de las mujeres explotadas como madres de alquiler en Grecia son inmigrantes de Europa del Este, especialmente pues, de Bulgaria, Moldavia o Georgia, que llegan a Grecia como trabajadoras del hogar. Con la crisis, sus empleadores las despiden y por necesidad pues, tuvieron que convertirse en madres de alquiler. El 17% de las madres de alquiler en Grecia eran trabajadoras en el hogar. La trata de mujeres con fines de explotación reproductiva para obtener beneficios económicos en Grecia salió a la luz en 2019, gracias a una investigación de la policía griega apoyada por la agencia Europol. La investigación reveló que un grupo de delincuencia organizada había reclutado a mujeres búlgaras embarazadas y vulnerables, algunas de las cuales tenían contratos de maternidad subrogada, para vender a sus hijos en Grecia con fines de adopción ilegal por entre 25.000 y 28.000 euros cada uno. O sea, trata entre las mujeres porque las desplazan entre países y luego venta de criaturas. Y bueno, todo eso pues, se descubrió. La explotación y el tráfico de mujeres para la extracción de óvulos en Grecia, así como para la gestación subrogada, encuentra sus víctimas entre las mujeres más pobres que buscan una alternativa económica a los apuros financieros y familiares, mientras se apropian de un sistema que pretende ser altruista. Vale, y al igual que sucede con la maternidad subrogada, en Grecia también es brutal lo que sucede con la donación de óvulos. Se paga, como aquí en España, pero también, o sea, a intermediarios que buscan jóvenes pobres e inmigrantes para recoger sus óvulos. La demanda de ovocitos en el mercado supera con creces la oferta, lo que lleva a clínicas y medios a reclutar mujeres dispuestas a vender su material genético. Vale, luego, en países donde está prohibido cómo se hace, perdón, que está prohibido pero se hace, como España, bueno, nos ha explicado antes Mónica cómo lo hacen, pero bueno, principalmente la mayoría de Estados Unidos con la sentencia judicial, que ya es directo en la excepción, y Ucrania, pues determinadas formas de familia, y bueno, luego hay unas trampillas que vamos a contar aquí más adelante. Aquí pasa, o sea, lo mismo que pasa en España, no sabemos cómo exactamente, pero bueno, está recogido también, pero en Alemania está prohibido, pero también se hace, en Italia, vamos, no es impedimento que esté prohibido en el país de los compradores para que les permitan explotar a mujeres extranjeras. Y nada, lo que determina que el país hacer la compra dependerá de la legislación del país de los compradores, ¿no? Los tipos de familia que le llaman, pues si es una persona sola, una pareja heterosexual, una pareja homosexual, de hombres, de mujeres, y el presupuesto que tengas. Y nada, la información está muy clarita en internet, o sea, GES Life, les dicen que si usted tal, o sea, un catálogo como un catálogo de opciones. Vamos, con consejos, todo muy fácil, nada que ver como cuando ellos defienden los argumentos del altruismo, eso es mercado, o sea, total, no hay. Y nada, dentro de un rato vamos a entrar un poco más en profundidad en la falacia del altruismo, pero bueno, era para un poco ubicarnos en qué países se permite y de dónde se mueven principalmente. Y eso, bueno, bueno, que no iba a hablar aquí otra vez del proceso de filiación, pero ya lo dije antes, lo adelanté. O sea, por sentencia judicial antes del nacimiento es en Canadá, en Estados Unidos, en Grecia y en Portugal. Lo que pasa es que aquí en España vienen principalmente de Estados Unidos. Supongo que, bueno, Portugal es reciente y bueno, no sé cómo funciona lo que es el registro de con sentencia de Grecia, pero que aquí en España creo que de Grecia no entran muchos. Y luego están las que están vía el registro civil, que no están segura, pero bueno, así se hace en Ucrania, aunque ahora están teniendo un poco más de problemas. No es tan recomendado ahora Ucrania como antes. Y luego también existen unos programas que ellos denominan cross-border, ¿no? Que trasladan a mujeres de un país a otro con el objetivo de solventar la carencia de mujeres dispuestas, abaratar costes o eludir restricciones legales. Suelen implicar a un país donde es legal, como Estados Unidos o Ucrania, y uno o varios países donde bien no es legal o no existe normativa, pero se permite, pues como la República Checa o Chipre. Por ejemplo, se anuncian paquetes en la República Checa donde no está regulado para parejas homosexuales y hombres solos
que solo tienen la posibilidad de hacerlo en Estados Unidos y en Canadá. Para ello, traen a mujeres ucranianas, o sea, mujeres ucranianas son trasladadas a Chipre, donde les hacen la transferencia embrionaria. Las vuelven a trasladar a Ucrania, donde pasan todo el embarazo hasta el último trimestre. Y el último trimestre, ahí van a la República Checa a parir, donde tiene lugar el nacimiento y donde tendrá que renunciar a su hijo a favor del padre biológico. También es habitual el intercambio de mujeres entre Estados Unidos y México o a la inversa para abaratar costes. Y bueno, sí, un poquillo, el panorama es terrible. Bueno, lo de India es que... Lo de India es horrible, bueno, todo es horrible, pero vamos, hay bastantes documentales en YouTube de los diferentes países. Vale, y hasta aquí un poquito la situación por países. Ahora os vuelvo a pasar a Mónica. Bueno, yo voy a hablar ahora de lo que supone un contrato de gestación subrogada. Son contratos en los que se rige la vida de las mujeres durante el tiempo que dura el proceso de fecundación, embarazo y parto. Durante ese tiempo, la parte comitente puede determinar diferentes detalles de la vida de la mujer que alquila su vientre. Que come, su actividad física, su actividad sexual, dónde vive, cómo y cuándo será el parto, en qué situaciones se puede practicar un aborto, mantenerla con vida en caso de defunción. Durante X tiempo, tu vida pertenece a otros, lo que puede calificarse de algún modo de esclavitud. Por cierto, la palabra comitente es un término propio del derecho mercantil. Cualquier discrepancia o problema que surja y que surge en los procesos se resuelve en tribunales mercantiles. O sea, la gestación subrogada se asimila legalmente a un proceso al final del cual se obtiene un producto. El principal objetivo de los contratos es desvincular a la madre del bebé, desde un punto de vista legal, pero también emocional, físico y simbólico. También se encargan de que la mujer explotada figure como sujeto principal del contrato, que quede claro que su voluntad es una de las partes que promueve el acuerdo. Empezando por la renuncia, la cesión del derecho de filiación, y a partir de ahí se sigue con una vulneración tremenda de sus derechos, a la confidencialidad médica, a la libre circulación, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud sexual, a la libertad de expresión, a todo. En primer lugar, toda la información personal, biográfica y médica de la mujer está disponible para los compradores, vulnerándose el principio de intimidad y de confidencialidad. Sin embargo, la madre de alquiler puede no conocer a los... La madre de alquiler puede que no conozca a los compradores o conozca pocos detalles sobre ellos. O sea, a los compradores no se les hace ningún examen, o sea, simplemente que tengan el dinero y ya está. La mujer no podrá fumar, beber alcohol, mantener relaciones sexuales, tomar medicamentos por su cuenta, viajar o mudarse de domicilio sin permiso, teñirse el pelo, exponerse a productos químicos como insecticidas o productos de limpieza, utilizar ciertas cremas y productos cosméticos, convivir con gatos, o bañarse en piscinas y tomarse el sol, y a no ser que el médico lo aconseje. Los compradores van a disponer de toda la información personal, biográfica y médica de la mujer. Vale, esto ya lo he dicho. Son contratos blindados, donde lo primero que pierden las mujeres es su libertad. Qué comer, con quién relacionarse, si les prohíbe viajar o mudarse. Se les hacen controles de alcohol y drogas, se les prohíbe cuidar de sus otros hijos si enferman de, por ejemplo, una otitis, otras enfermedades infecciosas habituales de la infancia. En algunos países, como India, durante todo el embarazo están recluidas sin poder contactar con sus familias. Y en otros, como Ucrania, el último trimestre también están recluidas. Y en Grecia, como hemos visto, se las traslada de un país a otro, estando recluidas y alejadas de su familia y entorno, en lo que es una auténtica red de trata. No se pueden arrepentir.
aunque el argumento que suelen utilizar es que sí, que hay una cláusula en la que te puedes arrepentir. Pues no te puedes arrepentir. O sí, porque si lo hacen, tienen que devolver el 200% de los pagos recibidos. No pueden abortar y tendrían que pagar a los compradores todos los gastos invertidos. O sea, una mujer sin recursos que se somete a esto y se arrepiente en el último momento, ¿cómo va a pagar semejante cantidad de dinero? Lo que alegan las agencias y compradores es que no cabe arrepentimiento tras la firma del contrato, que no son sus óvulos, que esa es otra también, ¿no? Se da mucha importancia al material genético, al óvulo, al espermatozoide, de quién es, que no sea el óvulo de la madre, pero lo que se trata continuamente de borrar de esta ecuación es a la persona que lleva a cabo, o sea, que crea un crío, o sea, que es la madre. O sea, dos células no van a ningún lado si no hay una mujer de por medio. Como consta en la propuesta que presentó en 2017 el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la gestante, la mujer que altruistamente hace esto, debe presentar certificado de carácter de antecedentes penales en temas de abusos de menores, pero no en cambio los compradores. La libre elección y la voluntad de la mujer termina en el momento que firma el contrato. A partir de ahí su cuerpo ya no le pertenece, su vida ya no le pertenece. En cambio, los compradores la pueden obligar a abortar cuando salen adelante más embriones de los que se quieren. En Ucrania, por ejemplo, no hay límite de los embriones que se implantan en cada transferencia. En Nigeria, casi todos los partos son triples. Nigeria, un país donde las mujeres no tienen servicios sanitarios de maternidad, es uno de los países con más mortalidad materna e infantil. Nacen hijos para gente de otros países. Conocemos una sentencia del Tribunal Supremo de un contrato realizado en México en el que se estipulaba que en el caso de que la gestante entre en coma, son los compradores quienes tienen la potestad de decidir si mantienen a la mujer con vida hasta que el bebé sea viable fuera de la mujer. Una vez sacado el hijo, es la familia de la mujer la que decide sobre la vida de esta mujer. Pero antes de eso no. Son documentos elaborados por abogados muy extensos y complejos que en muchos casos, por ejemplo en la India, están redactados en idiomas que las mujeres no entienden y están firmados digitalmente. En resumen, son contratos prácticamente de esclavitud donde una mujer, a una parte se le exige todo hasta la renuncia de sus derechos fundamentales y a la otra se le permite todo, porque es la que paga. Donde no cabe arrepentimiento ni desistimiento, porque económicamente no podrían afrontar las penalizaciones que incluyen estos contratos. Y es que independientemente de que el proceso sea altruista o no, todo gira en torno a la vida de una mujer a la que pretende hacerse salir de la ecuación. Y por supuesto la finalidad del contrato es la entrega de una criatura. Sí. Vale, gracias. Vale, pues ahora vamos con otro apartado. Bueno, que ya hemos venido hablando bastante a lo largo del tiempo, ahora de este término, ¿no? El altruismo, ¿vale? Y vamos a hablar un poquito del altruismo de las mujeres empobrecidas y el bien superior del cliente, ¿vale? Nos parece bastante importante este tema porque es por donde nos la están intentando meter, tanto legalmente como el darle legitimidad a la sociedad, ¿no? El altruismo. Por eso vamos a hablar sobre esto, ¿vale? Entonces, bueno, los argumentos que defienden, bueno, un momentito, que si no luego me voy a poner nerviosa. Al terminar este apartado cambiamos con tranquilidad la reunión, ¿vale? Porque si no, vale, para no, perdón, eso. Los argumentos que defienden esta práctica como un acto de altruismo por parte de las mujeres ignoran la realidad y son cinismo puro, además de ser contrarios a cualquier principio ético y científico, ¿no? Son pocos argumentos y no se sostienen, pero bueno. Aunque no sea de riesgo ni surjan problemas de salud, es obvio que un embarazo no es un proceso biológico somero, ¿vale? No es una digestión, no es una mala digestión. O sea, a ver, entonces,
ni en lo meramente físico ni en lo emocional. Aunque vaya todo bien, es un proceso que, bueno, pues que afecta bastante en general durante y después, ¿no?, en diferentes medidas. Tampoco se puede separar la gestación de la maternidad, son conceptos inseparables. O sea, solo se gesta para ser madre. Y si bien se puede ser madre sin haber gestado, ¿no?, pues mediante la adopción o el acogimiento, toda mujer que pare es madre. O sea, siempre. La que gesta y la que pare es la madre, ¿no? Así está nuestra legislación y no hay otro motivo porque tú tengas un embarazo que sea no otro objetivo que tener un hijo. De aquí no va a ser el hijo tuyo, pero bueno. Este tipo de embarazos, debido a la hiperhormonación a la que son sometidas las mujeres y a la transferencia embrionaria, hacen que todos sean considerados de riesgo, ¿no? Además, eso pues, suelen ser múltiples, porque pues, muchos. Vale. Entonces, eso, la mayoría son considerados, o todos son considerados de riesgo, y por no hablar de la presión a nivel psicológico y control por parte de los compradores y agencias, y la tremenda disociación a la que están sometidas las mujeres para que piensen que no son sus hijos. O sea, es un embarazo en las peores de las condiciones. A nosotros no se puede dar algo peor, pero bueno, el infierno está ahí. En este contexto no se entiende dónde cabe el altruismo de las mujeres. O sea, el altruismo... Como ya hemos dicho antes, la explotación sexual y reproductiva es un mandato patriarcal. ¿Para qué estamos las mujeres? ¿Para qué servimos? ¿Para qué tenemos que estar preparadas? Pues para nuestra explotación sexual y reproductiva, según los hombres, ¿no? Patriarcado. Vamos a centrarnos hoy en esta última, en la explotación reproductiva, pero como es el mismo mandato y tiene mucha relación, pues vamos a hablar también un poquito de la explotación sexual, relacionando una idea. O sea, teníamos a la venta sexo sin descendencia, ¿no? Y ahora lo que tenemos es a la venta descendencia sin sexo. ¿Por qué se normaliza de esta forma la explotación reproductiva de las mujeres, que además se nos vende como altruismo? Llevamos toda la vida, toda la historia, siendo altruistas, o mejor dicho, explotadas, ¿no? Sexualmente, reproductivamente, cuidadoras de toda la prole, y ahora una nueva vuelta de tuerca. La mercantilización de separar el vínculo existente entre la gestación y la maternidad. Eso es lo que mercantilizan, aparte de personas. O sea, no se puede separar la gestación de la maternidad. Desde el discurso del altruismo se presentan a las gestantes como las mujeres buenas, una especie de ángeles, simpáticas y solidarias heroínas. Una romantización más de la violencia. Y así se proyecta este mandato patriarcal de abnegación de las mujeres, solidarias y simpáticas, que ponen su salud en riesgo para cumplir deseos de personas que no conocen. O sea, bueno. Laura Nuño Gómez analiza este tema de la gestación subrogada a través de, bueno, ya lo que le llama una nueva cláusula del contrato sexual, ¿no? Contrato sexual que en los 80 Carol Pacman pues estableció las dos instituciones principales que han perpetuado el patriarcado, que son para Pacman el matrimonio y el sistema constitucional, ¿no? Pues eso, esta dicotomía nos clasifica en función de, no de cada mujer, sino de la situación de cada mujer, porque puede ser ahora buena y mañana mala, ¿no? Entonces, bueno, la típica dicotomía entre las mujeres buenas, las de uso privado, si lo que se pretendía era explotarnos reproductivamente, la esposa, con ninguna capacidad erótica, o sea, separado total. Y luego estaba el alter ego que se habían creado, pues la mujer pública mala, ¿no? La puta, entre comillas, construida eso, como un alter ego de la anterior, sexualizada y erotizada para explotarnos sexualmente. Frente a esta tradicional dicotomía, viene ejemplificada en numerosos boleros en la buena mujer, la mujer privada, la santa, y la mala mujer, eso, bueno, la mujer pública, esto perdón, que me repito. La tentadora Eva. Bueno, el patriarcado crea ahora una tercera mujer, ¿vale? Tenemos ahora una nueva tercera mujer, una nueva cláusula en el contrato sexual, y tenemos la mujer pública, bueno, ¿vale? Mujer accesible, pero yo pago a cualquiera que pueda pagarla. Entonces, lo que está pasando, ¿no? Porque lo que marca la diferencia entre lo que denominan gestación subrogada altruista frente a la comercial es una cifra económica. En el caso concreto de Grecia, 12.000 euros. Además de pagos no dinerarios, bueno, pagos en B que puedan hacer, pero bueno, lo que marca el altruismo es el precio, ¿no? Más de 12.000 es explotación y menos es altruismo para la mujer. Y esta compensación pues es por las molestias, por la pérdida patrimonial por dejar de trabajar, que supone por los traslados y por los gastos médicos.
Canadá tiene otro límite totalmente diferente. De hecho, en Canadá, el altruista, lo que se le paga a las mujeres es muy similar a la comercial en Estados Unidos. Bueno, o sea, por ahí. Entonces, para quien pretende crear esta ficción del altruismo, hay que argumentar alto y claro, ¿no? O sea, ellos dicen que lo que determina que el mismo acto de violencia sobre la mujer sea explotación o altruismo es una cifra económica, ¿no? O sea, en función de lo que pagues, nos encontramos pues con una mujer californiana a quien se le paga más, nos encontramos con este relato, esto que se inventan, la mujer californiana cobra más, pues se ve más explotada que una mujer georgiana explotada en Ucrania, ¿no? Y estas dos a la vez están más explotadas que una mujer que cobra menos en la India. Bueno, es todo un poco loco. Y no sé, ¿os suena de esto la explotación buena y la explotación mala? Supongo que sí, ¿no? De que nos suena, pues se hace exactamente lo mismo en el sistema prostitucional, pero a la inversa, para que no confundamos el bien y el mal. Supongo que será esto, no sé, ¿no? En el sistema prostitucional, pues depende de la cifra abonada por el putero, una violación pasa a ser prostitución de lujo, alto lujo para las mujeres en situación de prostitución, ¿no? Pues aquí es a la inversa, o sea, más pagarte es más explotación y menos pagarte es menos explotación. Y yo creo que está relacionado pues, con el... bueno, aparte de que es muy obvio que comprar un bebé es ilegal, pero bueno, para metérnoslo así y bueno, pues meter un poquito de teoría. Otra estrategia sacada de la explotación sexual es, por supuesto, las mujeres que han alquilado sus vientres, ahora activistas de esta maravillosa experiencia. Lo hemos visto en el programa del primer Congreso de Mujeres y Gestación Subrogada, que se fue el año pasado en Bilbao, de que ya hemos hablado, el de julio, ¿no? Congreso de Mujeres, Gestación Subrogada, y bueno, pues eso, unas cuantas mujeres que no eran muchas, pero bueno, están ahí, probablemente formando parte del negocio o tremendamente disociadas, pero bueno, eso ya es... O sea, la estrategia es vieja. Al ser incompatible el tráfico de personas con la legislación de derechos humanos en la mayoría de los países, el relato del altruismo es necesario para esquivar su cumplimiento, sobre todo en países donde existe la igualdad formal entre mujeres y varones, ¿no? Pero es más patriarcado del consentimiento esto, o sea, es... Como ya hemos dicho, en el apartado comparativo de países, a esta explotación reproductiva se suman la pobreza y el color de la piel. En esta ficción del altruismo no han dejado ningún papel a las mujeres con alto patrimonio. No están ni en el relato ni en la realidad. Las ricas no están aquí, no son altruistas. Ni siquiera la mujer europea de clase media, allá donde quiera que esté. O sea, aquí no participamos o participan. Y si este contrato que beneficia a ambas partes, en el que todos ganan, no sé, me parece raro que ninguna mujer rica, ¿no? Pues tienes un sistema sanitario mejor, pues tienes más no sé, cabe más el altruismo, ¿no? Cuando tienes la vida solucionada, pero bueno, parece que no. Vale. En un contexto global de feminización de la pobreza, ceder la capacidad de gestar no puede ser fruto de un acuerdo entre iguales, o sea, es inaceptable. Esto es inaceptable, o sea, no es un acuerdo entre iguales, nunca. Y la libre elección de esas mujeres no solo es falsa, sino irrelevante, o sea, es una mentira. Bueno, la libre elección siempre es una mentira, ¿no? El timo de la libre elección. Entonces, el consentimiento que verdaderamente buscan, el que le importa, es el de una sociedad que tolera esta nueva forma de violencia. Ese es el consentimiento que buscan, ¿no? Legitimarlo para luego poder legislarlo. Y por eso también toda esta vuelta de tuerca del altruismo y todo su patriarcado. Lo que hacen, conforme van trasladando el negocio, como hemos visto antes, pues van captando mujeres, ¿no? Como si se traslada de la India a Europa del Este, pues ahí van las clínicas y en función de las características, bueno, siempre está la pobreza, pero bueno, pues nada, van captando mujeres, cuanto más vulnerables mejor, empobrecidas por supuesto, pero pertenecientes a países donde se ejerce el patriarcado coercitivo y un sistema de castas brutal, pues es mucho más fácil, claro. Nadie, ningún experto de bioética, de derechos humanos, con sus cátedras y demás especialidades, se cuestiona actos de altruismo de mujeres sin recursos hacia otras personas desconocidas con mayor capacidad económica. O sea, nadie. Siempre en la misma dirección, siempre sur-norte, ¿no? Nadie se lo cuestiona, nadie le parece sospechoso esto. El jueves nadie, o sea, no... Eso nada, la bioética y todo, nada. Todo bien, todo fenomenal. Y nada, y tampoco crea dilemas que sean precisamente los mayores beneficiarios del negocio, es decir, las clínicas y los abogados, quienes defienden esta nueva manera de ser altruista. O sea, no es sospechoso que sean los que más ganan, sean los que promueven esta nueva brecha ética, como le queremos llamar.
que no somos vasijas. Vale, ya está, bueno, ya está. Vale, entonces ahora vamos a cambiar la videollamada para conectar con Berta, que bueno, yo voy todo el rato, pero bueno, para ponerla, para tener la imagen y para... Pero podemos aplaudiros un poquito. Sí. Mientras entra Berta y al hilo de esto que estábamos hablando y escuchando la charla de esta semana en el colegio de médicos y tal, ¿no? Hay una cosa que se está repitiendo como un mantra que a mí, o sea, y es algo que también tiene relación con la explotación sexual. Mi cuerpo, mi decisión, ¿no? O sea, les encanta. Y a mí es una cosa que me llama la atención porque es que han retorcido una frase o un lema que se utilizó para aprobar la ley del aborto. O sea, para poder conseguir que las mujeres pudiéramos disponer de nuestra vida y de nuestro futuro como nosotras estimáramos, ¿no? Y ahora lo están retorciendo hasta el nivel de decir mi cuerpo, mi decisión, pero para poder venderme, ¿no? Y me parece tremendamente retorcido esto y me parece un insulto para toda la lucha de las mujeres y la lucha feminista escuchar estas cosas. O sea, es algo que se repite en los dos ámbitos, ¿no? O sea, yo hago lo que quiero y es una decisión individual mía. O sea, podemos luego como sociedad dejar en la elección individual de una persona esto, ¿no? El cómo se nos ve a todas. O sea, me parece retorcido y siniestro. Tenía que decirlo porque veía ayer el vídeo y decía, no lo puedo creer. Vale. Bueno, pues ya tenemos la conexión realizada. ¿Nos escuchas bien, Berta? Ay, vale. Nosotros tenemos que subir aquí el volumen. Espera. A ver. Es que no te escuchamos. A ver, espera. A ver, ahora. Ahora. Vale, ahora, ¿no? A ver, habla un poquito más. Hola. No. Ahora, ¿no? A ver, jolín. Al otro lado. Ahí. A ver, probando, Berta. Ay, la prueba iba bien. A ver qué pasa con el sonido. Ahora creo que sí, que estaba, ¿no? Yo igual tocando con la silla. No. Sí. Se oye bien. Parece bien que comencemos. Sí, bueno, es que se nos corta, no sé. Aquí también ese de ahí que está. Un momentito, ay. Este que está tirando. Sí. A ver, di hola. Aprieta la Cruel. Igual infecta el micrófono o algo. Es que no oímos bien ahora, no sé qué pasa. Igual desconectar el micrófono. Sí, desconectáis, podéis desconectar el micrófono. A ver ahora. A ver, ahora. A ver, sí, ahora sí, a ver. Hola. Sí, hola. Vale. Si en algún momento se entrecorta, te aviso, ¿vale? Pero bueno, esperamos que vaya bien. De acuerdo. Vale, pues... Vuelvo a repetir el saludo. Buenas tardes a todas, encantada por estar aquí con vosotras en este espacio tan guapo. Y agradezco muchísimo la invitación que me habéis hecho. Compartir este rato con vosotras, bueno, pues es siempre muy agradable. Vale, pues eso, Berta se ha prestado a ayudarnos a hacer esta charla, que le agradecemos mucho porque es un apoyo bastante muy importante, y le vamos a hacer una serie de preguntas para que ella nos vaya contestando a ciertas cuestiones que nos parecen bastante interesantes y es una vista un poco más, bueno, no profesional, pero bueno, más años de experiencia en la materia, ¿vale? Entonces, bueno, vamos preguntando y luego tengo yo otras dos. Vale. Queríamos, Berta, que nos contaras un poco qué es lo que está sucediendo en La Haya en estos momentos.
Sí. Bueno, la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado es una organización internacional en la que están integrada por casi 100 países y la Unión Europea. Entonces, llevan desde unos cuantos años intentando un grupo de expertos elaborar un protocolo o convención o convenio de filiación en contextos de gestación subrogada. Este grupo de expertos en diciembre de 2022 no había logrado armonizar un protocolo que fuera conveniente para todos los países en los que existe la gestación subrogada, en los que está prohibida, en los que está tolerada, en fin, no encontraron la manera. Y la Haya les prolongó el tiempo para trabajar en esto. En abril, es decir, el mes pasado, el Consejo General de la Haya se reunió para ver qué habían elaborado este grupo de expertos. Y no tenemos noticias, no sabemos al final en qué han quedado. Tenemos que tener claro una cosa: en esa conferencia de la Haya, de la que forma parte España, a través del Ministerio de Exteriores, tenemos una representante, bueno, y no sabemos cuál es su posición. No sabemos si lleva la posición prohibicionista de España o su propia posición personal, que es regulacionista. Le hemos pedido al ministro Álvarez en repetidas ocasiones que diera una explicación de lo que está ocurriendo en La Haya, que lo explicara ante las instituciones democráticas de este país, y no hemos obtenido respuesta. Todo está transcurriendo con la mayor opacidad. ¿Qué pasa si se aprueba un protocolo de estas características? Pues bien, que sin pasar por ningún tipo de debate, nuestras instituciones, el Congreso, por ejemplo, lo podrá suscribir un día, firmar y después ratificar sin ser sometido al debate público. Y esto lo que viene es a legalizar la gestación subrogada transfronteriza en todo el mundo. Este es el temita que tenemos con la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. La Conferencia de la Haya, además, contradice sus propios principios, porque en la Convención para la Protección de Menores en Situación de Adopción Internacional está clarísimamente, exponen clarísimamente que la madre no puede dar el consentimiento para la adopción antes de dar a luz y que nunca debe de mediar dinero. Todo lo contrario de lo que ocurre en la gestación subrogada. Entonces, bueno, ellos mismos reconocen que la gestación subrogada es un global business y bien, bueno, pues están plegando a este mercado de explotación reproductiva y de venta y compra de seres humanos. Esto es lo que está pasando en La Haya. Y así resumido, ¿no? En unas líneas, vamos, que nos vamos a encontrar un día con que en una sesión de estas normalitas del Congreso, entre uno de tantos temas más o menos burocráticos, pues corremos el riesgo de que España apruebe, o sea, firme este convenio, protocolo o convención. Si es que sale adelante, porque ya os digo, no tenemos ninguna noticia de lo que ha ocurrido en esta semana de abril en la que se reunió el Consejo General de la Haya. Así que estamos esperando a ver qué ocurre. Pero están empeñadísimos en legalizar y organizar la gestación subrogada a nivel internacional. ¿Y qué nos puedes decir de la nueva Directiva Europea de la Trata? Bien, esta nueva directiva es la modificación de la directiva anterior de 2011 vigente hasta ahora. En esta directiva
que se dio a conocer el pasado 23 de abril, el Parlamento Europeo aprobó por una amplia mayoría la modificación de la Directiva 2011 e incluye ojo al término, la explotación de la gestación subrogada, así como el matrimonio forzado y la adopción ilegal, en el ámbito de las infracciones relacionadas con la trata de seres humanos, perseguibles en toda la Unión. Al mismo título que ya lo que estaba perseguido anteriormente, que era la explotación de la prostitución ajena, otras formas de explotación sexual, el trabajo, los servicios forzados, el cuidado, la mendicidad, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre, la explotación para realizar actividades delictivas o la extracción de órganos. Entonces, bueno, esta fórmula, esta terminología elegida, explotación de la maternidad subrogada, es confusa, porque es realmente un pleonasmo que podría dar a entender que existe una gestación subrogada que no explota a las mujeres, una gestación subrogada que sí lo hace, siendo esta última la que debería ser perseguible. Pero voy a citar literalmente lo que dice esta nueva directiva. Dice: por lo que respecta a la trata con fines de explotación de la maternidad subrogada, la presente directiva tiene en su punto de mira a quienes sean personas físicas o jurídicas, coaccionen o engañen a mujeres para que actúen como madres surrogadas. Coaccionen o engañen. Es decir, toda gestación subrogada sin restricción debe ser encuadrada como trata de personas. Coacción y engaño están siempre presentes en esta práctica. Dos conductas, por lo tanto, que convierten la captación en trata, lo mismo que la coerción, la fuerza o el fraude. Y ambas conductas, la coacción y el engaño, son sistémicas, son intrínsecas y consustanciales a la propia práctica, por lo que esta debe ser perseguida como una forma de trata. ¿Por qué decimos que hay engaño en la captación? Pues bien, porque se las convence de que no son madres. A las subrogadas se las convence de que no son madres de los hijos y las hijas que traen al mundo, lo que viene siendo desmentido por el hecho de que todas, absolutamente todas, tienen que renunciar a la filiación de esos niños y niñas que traen al mundo. Porque, vamos a ver, si por el contrario una mujer fuera consciente de que es madre de ese bebé que trae al mundo y aún así lo cede a terceros, sea retribuida o no, nos encontraríamos ante un caso de abandono de menores y venta de menores, si en esa transacción interviene cualquier suma de dinero. Entonces, se las capta diciendo: no, tú no eres la madre de ese bebé que vas a traer al mundo, no te preocupes. Y este es el mensaje que se transmite por parte de la industria, por parte de las agencias, obviamente, por parte de las legislaciones y también por parte de los compradores. Las propias madres asumen que no son madres de los bebés que traen al mundo. Decimos también que la coacción siempre en la gestación sexual. En la coacción puede ser psicológica, puede ser social, puede ser familiar, puede ser religiosa. Toda esa coacción basadas en ese estereotipo sexista que presupone a las mujeres una inclinación innata a sacrificarse por los demás y las educa para ello. Pero la coacción, sobre todo económica, ya que la retribución o la compensación, como decíais antes, constituyen un importante aliciente a la hora de prestar consentimiento para ser madre subrogada. Mira, no hay un solo país en Europa donde la tasa de ocupación de las mujeres sea igual a
a la de los hombres. Ni un solo país donde la tasa de desempleo de las mujeres no sea superior a la de los hombres. Y no existe ni un solo país donde no exista brecha salarial. Todos estos datos que estoy dando son constatables, o sea, que forman parte de estadísticas oficiales de Eurostat o del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. O sea, ahí lo podéis comprobar. Entonces, bueno, clarísimamente la feminización de la pobreza es global. También se da en Europa, siendo las mujeres las que sufren el desempleo, la precarización de los contratos, el empleo temporal y el tiempo parcial, y es mayoritariamente sobre las mujeres, sobre las que recae el trabajo no remunerado de los cuidados. Por lo que respecta a los menores, esto es tremendo lo que dice la directiva, porque según esta nueva directiva, cuando la conducta afecte a un menor, constituirá una infracción punible de trata de seres humanos, pero solo se aplicará esta norma a la explotación de la maternidad subrogada cuando la madre subrogada sea una menor. Con lo que la directiva deja de lado los principios reconocidos en la Declaración de Derechos del Niño de que ningún menor debe ser separado de su progenitora si no es por una causa justa y que todos los niños y las niñas tienen derecho a la identidad. Y además, la directiva obvia también que los menores son tratados como objetos de transacción en la gestación subrogada, siendo usurpados de su edad como personas. Entonces, por todo ello, la gestación subrogada en cualquiera de sus modalidades es una forma de trata y un delito grave que constituye una grave violación de los derechos fundamentales de las mujeres y de las niñas y de los niños. Y tiene varias causas de fondo, como son la pobreza, la desigualdad, la ausencia de oportunidades de empleo viables o de apoyo social y la discriminación, que hacen que en especial las mujeres y los menores sean vulnerables a la trata. Y por supuesto, el sexo, ya que la especificidad del fenómeno de la trata varía en función del sexo y son siempre mujeres las utilizadas como buques explotadas. Sí. Entonces, es de esperar que las legislaciones de cada Estado de la Unión Europea que deben emanar de esta directiva en el plazo de 2 años demuestren que la lucha contra la trata es una prioridad para la Unión y los Estados miembros y se comprometan activamente en prohibir y perseguir la gestación subrogada en cualquiera de sus modalidades y en apoyar a las víctimas, independientemente de su país de origen. Esto es lo que tenemos de nuevo con esta directiva que algunos interpretan, no, es que bueno, solo condenan la gestación subrogada forzada. No, se condena la captación con coacción o engaño, cosa que siempre se da en la gestación subrogada. Estábamos hablando antes que gran parte de los menores que se traen a España vienen de Estados Unidos y suelen hablar de California como el paraíso, ¿no?, de la gestación subrogada. Sí. ¿Es así? O sea, California sí se nos pinta como el paraíso de la gestación subrogada garantista para todas las partes, es decir, para compradores, para madres subrogadas, pero es mentira, absolutamente mentira. En Estados Unidos, en California concretamente, se dan unos abusos increíbles. O sea, hoy mismo Crónica Libre ha publicado una entrevista que le hice a una madre subrogada de Estados Unidos que se atrevió a hablar, porque no todas se atreven, ¿sabes? Y lo que cuenta esta mujer es horroroso. O sea, el artículo se titula «Solo me dejaron un post-it de agradecimiento por arrancarme un bebé y casi morir desangrada». Y efectivamente fue así, porque esta mujer
Gloria Ruiz Orozco, cuando se puso finalmente de parto, después de un embarazo horroroso, espantoso, no consiguió dar con los compradores, y cuando por fin llegaron, el bebé ya había nacido y ellos le hicieron llegar un post-it en el que ponía "Thank you". O sea, fue tremendo lo que pasó. Esta mujer, mirad, Gloria es una de esas mujeres tan codiciadas por las agencias de subrogación, ya que tienen dificultades para encontrar un empleo estable debido a que su marido es militar y siempre está expuesto a cambios recurrentes de destino, ¿no? Gloria no tiene ingresos propios. Tanto que se dice, no, es que las mujeres tienen que tener ingresos propios. No, no los tienen. Los únicos ingresos que entran en su casa son los de su marido. Luego, la situación de Gloria era complicada porque su hijo mayor tiene autismo y bueno, la cuestión es que ser madre subrogada le brindaba a Gloria la oportunidad de hacerse con una buena suma de dinero en previsión de un futuro incierto para él, porque este niño requiere muchísimos cuidados profesionales. Entonces, había sido ya madre subrogada anteriormente para una pareja de españoles y que ya se habían comprado otra niña, ¿no? Anteriormente. Y cuando dio a luz, después de un embarazo y un parto más normal, y recibió $45.000 esa primera vez, a los 4 meses, la misma agencia la contactó para volver a ser madre subrogada con una pareja que, ojo, quería tener un bebé rubio y de ojos azules. Entonces, bueno, Gloria no quería, pero al final dio el brazo a torcer porque la agencia le insistía muchísimo. Ay, hiciste tan felices a esas personas, a los primeros, ¿no? Y él dice, sí, me mandan vídeos del niño y me consideran como una tía para él. Entonces, bueno, la agencia la convenció finalmente diciéndole que, bueno, que todo el mundo tiene derecho a ser feliz, cosas de este tipo, y que le pagarían más, que le pagarían $61.000 esta vez. Entonces, bueno, lo que ocurrió que esta segunda vez el marido tuvo como una premonición, se enojó muchísimo cuando aceptó, porque él tenía miedo de que no la trataran bien, de que sufriera problemas de salud o incluso de que se muriera, ¿no? Y ocurrió exactamente así. No la trataron bien, tuvo unos problemas de salud enormes y estuvo a punto de morir. Entonces, bueno, todo empezó porque el primer contacto con esta segunda pareja fue a través de internet, vía Zoom. Ellos vivían a 1 hora de trayecto de Gloria y Gloria les explicó, bueno, yo tengo un niño autista que requiere cuidados y mucha atención médica. Entonces acordaron que todo el proceso debía llevarse a cabo en la ciudad de Gloria. Firmó el contrato con la agencia, los compradores también, y la agencia ya simplemente por hacer match ya se llevó 250.000 euros. La pareja suscribió una póliza de seguros que cubría contingencias hasta $250.000. Entonces, según esta póliza, en caso de muerte cerebral, habría que mantenerla artificialmente con vida hasta el nacimiento del bebé, y en caso de fallecimiento de Gloria, ellos cobrarían una parte de ese seguro. O sea, ella se moría y la indemnización no iba íntegramente a su familia, sino que una parte se la quedan ellos. Y eran también ellos los que decidían si Gloria debía abortar o no abortar. Entonces, las cosas empezaron a ir muy mal porque, a pesar de que había dicho que no podía desplazarse, y le asignaron una clínica que estaba a 1 hora de trayecto de su casa.
Y ahí Gloria pues se enfadó porque no era lo acordado, a lo que la agencia le dijo que si quería retirarse tendría que hacer frente al pago de unos $5.000, ya que ellos, los compradores, ya habían contratado la póliza de seguros. Y Gloria se sintió muy estafada porque ella no había firmado ningún acuerdo. Fueron ellos los que la suscribieron pasando por alto lo que habían acordado en la entrevista. Pero si Gloria decidía volverse atrás en ese momento, ya estaba obligada a pagar $5.000, lo cual, bueno, era impensable para ella. Entonces tuvo que empezar a medicarse para la transferencia embrionaria y en ese tiempo conoció a la que sería donante de óvulos, ¿no? Estuvo 13 semanas con las inyecciones, conoció a esta chica que era de nacionalidad sueca, porque como querían un bebé rubio de ojos azules, pues escogieron a esta chica sueca muy joven a la que pagaron unos $6.000 por ser su primera vez, porque es que luego el precio que pagan a las donantes va subiendo a medida que se someten a más ciclos y extracciones. Se consiguieron 2 embriones de sexo masculino por fecundación in vitro, pero en una entrevista que tuvo con la compradora en la agencia, esta le dijo que el marido estaba muy enojado porque él no quería arriesgarse a tener un hijo y que le saliera un bebé. Entonces, bueno, le hicieron la transferencia embrionaria y ese día fue a comer con los compradores, conoció por primera vez al comprador en persona, a ella ya la conocía y, en fin, él le dijo, oh, ¿te dolió la transferencia? No me dolió. Ah, pues a mí una vez me inyectaron algo en el pene y me dolió. Y entonces Gloria quedó pensando, bueno, y este señor que tuvo una enfermedad de transmisión sexual y a mí nadie me dijo nada. Y luego durante la comida ellos empezaron a pelear porque él quería una niña a toda costa, pero los embriones eran dos de sexo masculino. Entonces ella se sintió muy triste y dice, bueno, si no lo van a querer, ¿para qué hacemos esto? ¿No? Bueno, total que la transferencia embrionaria dio como resultado un positivo el embarazo, pero ¿qué ocurrió? Que al cabo de 2 semanas Gloria empezó a sentirse muy mal. No podía comer, ni beber, ni oler nada. Tenía que pasar el día acostada, estaba todo el día vomitando y en urgencias le diagnosticaron hiperémesis gravídica, una forma de vómitos y náuseas en el embarazo, que se suele resolver a medida que avanza el embarazo, pero que en Gloria no se resolvió. Él no podía hacer nada, ni ponerse de pie, ni bañarse sola, ni llevar a los hijos al colegio, ni ocuparse de la casa. O sea, ella llegó a sentirse, bueno, pues eso, una madre horrible, una esposa horrible. El impacto en su salud mental fue tremendo. Rogó que le pusieran hidratación intravenosa, porque estaba como anoréxica, deshidratada, pero el hospital estaba a 1 hora de trayecto y tenía que esperar hasta 6 horas para ser atendida. Y a todo esto con los niños solos en casa, el mayor con autismo y el menor de 5 años. En la agencia le dijeron que si le realizaban hidratación intravenosa en un hospital, significaría que rompía el contrato y tendría que indemnizar a los compradores. O sea, fue horrible, no sé, este tema de la hiperémesis gravídica no se resolvió y en 26 semanas tuvo que realizar 15 visitas de urgencia al hospital. Por cada una de estas visitas cobraban a los compradores $150 y aunque en la ciudad de Gloria había un hospital que les cobraba solo $80, se negaron a que la atendieran allí. Daos cuenta, fue totalmente inhumano. Ella llegó a pensar que lo que querían era que perdiera el bebé y así empezar de nuevo y buscar una niña. No les importaba nada lo que ella estaba sufriendo y lo que su familia estaba sufriendo. Rogó por atención dental
y se la denegaron, rogó por ayuda en casa y se la denegaron. Y por esa época fue cuando ella y el marido tuvieron que renunciar formalmente a la filiación del bebé. Y a las 28 semanas se puso de parto, estaba tan deshidratada que solo quería expulsar el bebé. Le pararon las contracciones con medicamentos y bueno, le pusieron 4 bolsas de suero y allí ya los compradores le dieron permiso para que la atendieran en su ciudad. Total, que a las 33 semanas de embarazo, un día se despertó enteramente bañada en sangre y fue al hospital. Después tuvo que ir a otro hospital porque en el primero no la atendieron y en este segundo hospital estuvieron durante 5 horas intentando ver de dónde salía la sangre y en todo este tiempo los compradores no dieron señales de vida. No dieron señales de vida por más que ella los llamara. Allí la propusieron tenerla ingresada hasta las 37 semanas de gestación, pero Gloria no podía, así que volvió a casa, porque no podía dejar a los niños solos tanto tiempo, ¿no? Pero la hemorragia no cesaba, tuvo que volver al hospital, le pararon la medicación, en ese momento se puso de parto, intentaron un parto natural, con 5 médicos para atenderla a ella y otros 5 para atender al bebé. Con solo 9 centímetros de dilatación, el latido del bebé empezó a bajar. Ella no hacía más que llamar a los compradores por teléfono y no respondían. Y era sumamente angustiosa hasta que le dijeron, bueno, mira, deja ya el móvil, no llames más y céntrate en tu parto, porque no había manera de contactar con ellos. ¿Y por qué nació el bebé? El personal médico le preguntó a ella y a su marido si querían verlo, pero ella lo había pasado tan mal que lo único que le preocupaba a ella y a su pareja era que estuviera bien ella. Por fin aparecieron los compradores y en el hall del hospital escribieron "Thank you" en un post-it y se lo hicieron llegar a través de una enfermera. Cuando ella se repuso un poquito, pues ella dijo que quería ver al bebé, porque en el contrato decía que disponía de 1 hora para estar con él. Pero la compradora se negó, diciendo que ella, que Gloria, podría igual contagiarle alguna enfermedad. Así que no conoció al bebé, y se fue sin conocerlo. No tiene ni una foto del crío. Así que ella piensa, bueno, espero que cuando miren a ese bebé se acuerden de mí, porque tienen ese niño por mí y espero que lo quieran mucho y que lo atiendan muy bien, aunque ella, claro, teme que los problemas de salud que ella sufrió en el embarazo puedan repercutir también en la salud del crío, claro. Pero la cosa no paró ahí, porque cuando Gloria regresó a casa, después del parto, las hemorragias no cesaban y después de 6 semanas del parto seguía sangrando sin parar. Total, que empezó otro nuevo peregrinaje por los hospitales y en la póliza de seguros de los compradores preveía una segunda opinión médica. Así que les pidió permiso y le dijeron que no. Pero después le dijeron, bueno, accedemos a pagarte un máximo de $200 por una segunda opinión médica, pero a condición de que tú nos proporciones tu propia partida de nacimiento, ya que ellos querían hacer los trámites para viajar con el bebé a España. Y como el comprador era de nacionalidad española, necesitaban su partida de nacimiento para demostrar que no habían robado el bebé. O sea, ellos querían venir de vacaciones. Querían la partida de nacimiento de Gloria y querían su firma y las querían ya, sin esperar ni un poquito a que se resolvieran sus problemas de salud. Yo he leído los emails que se intercambió con esta gente y con la agencia y son realmente de un descaro, de un inhumano, que son para echarse a llorar. A ella le pareció tan mezquina esta actitud
que se negó. Estaba extorsionándola con su propia salud, vamos, o sea, sí, te dejamos una segunda opinión, pero a cambio de que tú, por fin, después de 20 semanas de hemorragias continuas, se consiguió parar el sangrado, pero Gloria entró en depresión. Ahí empezó a sentirse abusada y maltratada, no hacía nada con los críos, se encontraba ausente de todo y tuvo que ser ingresada en una clínica psiquiátrica durante 2 meses. Mientras tanto, llegaban facturas del hospital donde había dado a luz y del hospital psiquiátrico. Los compradores solo se hicieron cargo de las facturas del parto, pero no las del hospital psiquiátrico. Y encima, la póliza de seguro que habían contratado ya había vencido. Y Gloria se quedó sin atención médica y psiquiátrica. Así que en estas circunstancias, Gloria les dice que los va a demandar, pero recibe como respuesta una carta del abogado de los compradores que mira, no vas a ganar y encima te voy a avergonzar. Así que, bueno, Gloria decidió contar su historia en TikTok. Otras madres subrogadas le escribieron contándole lo mal que también lo había pasado a ellas, pero muy pocas se deciden a hablar públicamente por miedo a que los abogados de las agencias y de los compradores vayan contra ellas. Y porque en Estados Unidos es muy difícil, si no totalmente imposible, encontrar abogados que pleiteen con los intereses y los derechos de las madres subrogadas, porque saben que pierden en los tribunales. Tal es la fuerza de la industria de la subrogación y los medios de información solo recogen historias felices que sirven de publicidad a esta industria. Y bueno, y ahora Gloria, con 33 años, está diagnosticada de infertilidad. Tiene unos niveles hormonales de una mujer perimenopáusica y sus hijos necesitan terapia psicológica, sobre todo el pequeño, porque se despierta todas las noches angustiado y con miedo a que su madre no esté en casa. Entonces, bueno, cada vez que nos hablen de la gestación subrogada garantista y el modelo de California, lo que hay detrás es esto. Que si te sale bien, te sale bien, no tienes problemas, pero si los tienes, te trata de anular. Gracias. No sé cómo vamos de tiempo. Ya nos hemos pasado bastante. Vale. Nada, quería hacer una breve pregunta a Berta, porque igual nos explicamos nosotras antes muy bien el tema este de la instrucción para hacer un pequeño repaso brevemente. O sea, ¿nos podrías resumir, Berta, por qué es prevaricadora esta instrucción del registro de notariado y registradores? Os lo explico en 2 minutos. Mira, la Ley 2006 de técnicas de reproducción asistida solo reconoce como técnicas aquellas que están contrastadas científica y médicamente como tales. Pero, obviamente, usar a una mujer para que tenga un bebé y lo entregue a terceros no es ninguna técnica. Por lo tanto, la gestación subrogada, con toda la razón del mundo, no está reconocida como técnica en esa ley. ¿Qué ocurre con la instrucción? Pues a mí me gustaría que la buscarais en internet, porque es muy fácil, buscáis instrucción 2010 y vais a ver que a lo largo de toda la instrucción, que era de por aquel entonces llamada Dirección General de Registros y del Notariado, resulta que todo a lo largo de esa instrucción se refieren a la gestación subrogada como una técnica de reproducción humana asistida. Es decir, están contradiciendo la propia ley española. Y esta instrucción es así de prevaricadora porque contradice en el fondo, en la forma de la ley española, que se podría anular de un plumazo porque no requiere nada más que una firma, no requiere que pase ni por consejos de ministros ni nada de nada, pues el PSOE no la quiere anular. Ningún gobierno de los que hubo hasta ahora, desde 2010, la quiso anular.
Así que eso es lo que hay. Creo que lo he intentado explicar lo más brevemente posible. ¿Por qué la instrucción 2010 es radical? Porque contradice la ley. Y cuando algo se aplica con conocimiento de que se contradice la ley, de que se va contra la ley, es prevaricar, así de claro. O sea, Vale, pues muchas gracias, Berta, Berta, si tienes tiempo, para terminar, contamos